¿Qué es el fascismo? Bueno, el fascismo se puede denominar como un movimiento y un sistema político-social de ideología totalitaria, nacionalista, militarista y antimarxista. Surgido en el siglo XX en Italia y difundido en otros países como Alemania y España. El significado de la palabra fascismo proviene de fascio, que significa haz o faces, símbolo de este movimiento. El fascismo lo podemos encontrar que se fundó por Benito Mussolini en 1921. En cuanto sistema político, se proponía como una tercera vía ante el comunismo y el liberalismo imperantes de la época. Su objetivo era reivindicar una idea corporativa de la sociedad basada en los principios de patria, orden y tradición bajo el comando de un líder carismático. Esta ideología tuvo una repercusión política en la primera mitad del siglo XX y llegó a establecerse como régimen en países como Italia y Alemania, y también inspiró la dictadura franquista en España, la dictadura salarista en Portugal y otros regímenes autoritarios. En general, los regímenes fascistas se caracterizaron por tener un líder carismático, por su ideología nacionalista radical, por la centralización del poder y por formar dictaduras militares, contrarias a las libertades individuales y colectivas. También se van a caracterizar por ilegalizar cualquier tipo de oposición, controlar los medios de comunicación, manipular el sistema educativo y poseer un eficaz aparato propagandista al servicio del máximo líder. El símbolo del fascismo se conoce como un haz de 30 varas y un hacha, atadas por una cinta roja. En la antigua Roma, este objeto lo usaban los lictores, un tipo de funcionarios públicos que escoltaban a los magistrados. Por lo tanto, los fasces son una representación de fuerza, orden y disciplina. Actualmente la palabra fascismo suele usarse de forma peyorativa para designar actitudes o posturas autoritarias y antidemocráticas. Sin embargo, aunque todo fascismo es autoritario, no todo autoritarismo es fascista. Las características del fascismo son las siguientes: el rechazo del liberalismo, la democracia y el socialismo. El fascismo pretende ser una alternativa patriótica frente al liberalismo, la democracia y el socialismo. Por un lado se riñe con el individualismo y la pluralidad, liberalismo y democracia, y por el otro lado se riñe con el concepto marxista de lucha de clases. Otra característica es el nacionalismo radical. Todo se rige por el principio de patria, el deber patriótico y la restauración de la tradición y los mitos fundadores nacionales. También el personalismo y liderazgo carismático es una característica propia del fascismo. Demanda la presencia de un líder carismático que convoque a las masas en torno al ideal ultranacionalista. El corporativismo también es parte característica del fascismo. Concibe a la sociedad como un todo articulado en torno al Estado. Para ello establece un partido único e instituciones unificadas que se someten a este. El fascismo necesita también el propagandismo, el militarismo y desde luego el fascismo tiene como característica total el totalitarismo. ¿Por qué? Porque este interviene en todas las áreas de la vida pública y privada, vigilando el orden político y moral por igual. También otra de las características va a ser el racismo o xenofobia. La raza se invoca como parte de los principios de la unidad cultural o identidad nacional. Los orígenes del fascismo están establecidos en Italia después de la Primera Guerra Mundial. Fue fundada en 1921 por Benito Mussolini, quien llegó al poder en 1922 y desde allí ejerció influencia al resto del mundo. Entre las causas del fascismo se encuentra también la Primera Guerra Mundial, el triunfo de la Revolución Bolchevique en Rusia y el quiebre del liberalismo. La Primera Guerra Mundial dio como resultado el Tratado de Versalles, tras el cual Italia se vio perjudicada en el reparto de los territorios y Alemania fue impecablemente castigada. Esto exacerbó el nacionalismo en ambos países. El comunismo en Rusia, por otra parte, instaurado desde 1917, representaba una amenaza por el concepto de lucha de clases de alcance internacional
A esto se sumó más tarde el descontento por la llamada crisis de 1929, que los fascistas veían como una prueba de la incapacidad del liberalismo para responder al desempleo y la escasez. Declarado como una ideología ultranacionalista que buscaba la unidad y el progreso, el fascismo instauró regímenes militares de partido único. Explotó los sentimientos de frustración de la población a través del liderazgo carismático y la propaganda. Al mismo tiempo, infundió el terror a través de la violencia y la represión del Estado. Por último, desarrolló políticas expansionistas e imperialistas. Las consecuencias del fascismo fueron la destrucción de la institucionalidad liberal y democrática. Los líderes fascistas desmantelaron por completo las instituciones con vocación liberal y democrática. Fin de las libertades políticas y civiles fue una consecuencia terrible de estos regímenes fascistas. Las libertades políticas fueron totalmente restringidas, lo mismo que las libertades civiles, especialmente en determinados grupos étnicos. Otra de las consecuencias fue la Segunda Guerra Mundial. El nacionalismo exacerbado de Alemania e Italia, así como la vocación imperialista de sus líderes, trajo consigo el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que dejó millones de muertos y quebró la economía europea. El fascismo en Alemania, por otro lado, se expresó con el nazismo. El representante del fascismo alemán fue Adolfo Hitler. Ocupó el poder entre 1933 y 1945, periodo durante el cual el fascismo se expandió por Europa, desatando la Segunda Guerra Mundial. El fascismo alemán tenía un componente racista muy exacerbado. Su fin estuvo marcado por la derrota de Alemania ante el bloque aliado. El fascismo en España también se manifestó a través del partido Falange Española o falanquismo, fundado por José Antonio Primo de Rivera. Más tarde, Francisco Franco instauró un régimen de rasgos fascistas tras la fusión entre el falanquismo y la llamada comunión tradicionalista. El régimen sobrevivió hasta 1975. Sin embargo, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, la dictadura franquista asumió una identidad nacional católica y se fue diferenciando del fascismo propiamente dicho, aunque sin perder el autoritarismo. El fascismo en Portugal, con António Salazar, impulsó un régimen dictatorial con rasgos fascistas durante el periodo conocido como Estado Nuevo. Este régimen se mantuvo en el poder hasta ser derrocado por la Revolución de los Claveles, ocurrida el 25 de abril de 1974. Estos tres movimientos del fascismo en el mundo fueron obviamente movilizaciones políticas, formas de gobierno que marcaron la historia a mediados del siglo XX.